Bienvenidos, buenos días, que Dios me los bendiga. Qué bueno que están aquí una vez más en la casa del Señor y qué mejor manera de terminar, el último domingo del año alabando al Señor como debe de ser, cada día, pero hay días que son especiales, ¿verdad? Entre comillas. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. Bienvenidos todos los que están aquí, los que están en vivo en este momento o los que van a escuchar después. Qué bueno que están con nosotros compartiendo la palabra de Dios, compartiendo ese pan de vida que cayó del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, que como dice el Evangelio de Juan, que la palabra se encarnó en Jesucristo. Entonces, qué bueno que están aquí con nosotros. Saludos a nuestra iglesia virtual, que la semana pasada estuvieron varios de los que nos escuchan allá en México, en Tampico. Saludos una vez más, qué bueno que estuvieron visitándonos y qué bueno que siguen con nosotros. Así es que vamos a lo que el Señor nos trajo, que es estudiar la palabra de Dios, y hoy vamos a tener un mensaje especial. La próxima semana igual vamos a tener un mensaje especial, ya después regresamos con nuestro estudio en Primera de Corintios. Nos quedamos ahí en el capítulo 11, pero hoy vamos a tener un mensaje especial ya de fin de año, y la semana que entra igual, un mensaje especial de principio de año. Pero saquen sus Biblias por favor mientras. Vamos a estar ahí en Lucas capítulo 24. Y ya en estos tiempos, ya desde a veces semanas atrás, aún antes de Navidad, muchas veces se acostumbran lo que son las listas. Las listas de mejores canciones del año, mejores videos, mejores películas, todo lo mejor según de este año, los resúmenes, las mejores jugadas, todo eso. Y me encanta, a mí me encanta ver esos videos. Me meto a YouTube y pierdo ahí un poco de tiempo viendo los videos de las mejores, de lo mejor del 2019. Y creo que aún nosotros mismos hacemos eso, como que tendemos a empezar a reflexionar, a meditar de todo lo que ha pasado este año, las cosas buenas, las cosas malas. Y es bueno, siempre es bueno meditar, recordar, porque no nos tenemos que olvidar de las cosas que el Señor nos ha dado este año. Cosas buenas, cosas malas, y no es de que nos dé cosas malas, sino muchas veces hay pruebas, hay tormentas que como dice la palabra misma, es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de Dios. Son las cosas que muchas veces nos tiene que llamar la atención el Señor de esa manera. Pero es bueno siempre recordar las cosas buenas. Si aún las cosas pequeñas, si nos ponemos a pensar cuántas veces te sentaste a la mesa y tenías comida, cuántas veces no despertaste con un techo o en una cama, todas esas cosas que son pequeñas, que son cotidianas, pero que muchas veces son esas meras cosas que tenemos que siempre ser agradecidos, empezando con eso. Si no somos agradecidos aún con las cosas pequeñas, el Señor nunca nos va a dar cosas grandes, porque Él no quiere unos hijos malagradecidos. Entonces, demos gracias por todo eso, y pues podemos decir que el Señor hasta ahorita no nos ha abandonado, siempre ha estado con nosotros. Y me encanta lo que dice David en Salmos 37, dice: yo fui joven y he envejecido y nunca he visto la descendencia de Dios o un justo, ni su descendencia mendigando pan. El Señor siempre provee, siempre está ahí para los que le temen sobre todo, y sale el sol sobre injustos e injustos, pero el Señor tiene un cuidado especial para con sus hijos, siempre con los hijos del Señor Él tiene un cuidado especial, y lo podemos ver hasta el día de hoy. Si nos ponemos a resumir nuestro año, podemos ver que el Señor ha estado ahí en las buenas y en las malas. Pero a pesar de esto, ha sido un año de pruebas, de altas, de bajas. ¿Y cómo sé eso? Porque el Señor mismo nos dijo: ustedes en el mundo van a tener aflicción. En el mundo siempre va a haber problemas. No podemos decir que un cristiano tiene la vida como un lecho de rosas, no, porque hay pruebas, hay luchas, vienen enfermedades, vienen tragedias muchas veces, pero la diferencia es de que el Señor está ahí para respaldarte, el Señor está ahí para darle un propósito. A veces vemos cosas que dices,
¿esto para qué sirve? Pero está el Señor ahí dándole un propósito, y a través de esos problemas, a través de esas pruebas, el Señor quiere glorificarse, quiere mostrar su poder. Y vamos a estar hablando un poco de eso, así es que quédense con nosotros los que están en vivo. Pero no solamente vemos las tribulaciones en nuestra vida personal, pero vemos también, si tomamos una perspectiva más amplia, podemos ver que el mundo en realidad está de cabeza. Cada vez vemos más problemas, más situaciones más trágicas, más cosas muy, muy difíciles muchas veces de procesar. Entonces podemos pensar de que, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor en todas estas cosas? Y vamos a hablar un poco de eso, porque la palabra de Dios, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuáles van a ser las señales de tu regreso? ¿Qué va a ser lo que vamos a estar viendo antes de que tú vengas? Y el Señor dijo puras cosas difíciles, que iba a haber engañadores, que iba a haber guerras, rumores de guerras, enfermedades, pestes, muchas cosas que podrías decir, no, pues la verdad que va ganando el enemigo, la verdad es que estamos perdidos. Pero dijo el Señor, eso solamente son principios de dolores, pero no se preocupen, porque eso va a decir que yo ya vengo pronto. Entonces vamos a ver que muchas veces esas tribulaciones solamente nos indican que viene lo mejor. Vamos a estar hablando muchas cosas de esas, así es que manténganse con su Biblia en la mano. Y el mensaje del día de hoy se llama Medita en tus caminos. Como les decía ahorita al principio, es bueno, y sobre todo en esos tiempos se nos da mucho, ¿no? A meditar, a pensar todo lo que el Señor ha hecho. Pero vamos a meditar en nuestros caminos, vamos a ver dónde estamos espiritualmente, dónde estamos conforme al propósito que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ver dónde estamos ahorita en este momento en el camino del Señor. Que no solamente sea este tiempo donde nosotros tomemos el tiempo para meditar, sino que sea algo constante, porque solo falta una oportunidad pequeña para desviarnos. Cuando nos desviamos, hermanos, muchas de las veces no nos damos cuenta que vamos en un camino equivocado. No es de que caemos y ya nos paramos y vamos a un camino diferente, sino que poco a poco vamos nosotros bajando la guardia, poco a poco vamos perdiendo el rumbo y no nos damos cuenta que ya nos hemos desviado. Entonces por eso es bueno estar meditando, no solamente al final del año, sino constantemente meditar en el Señor, meditar en la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a estar hablando. Así es que vamos para Lucas 24 y vamos a leer ahí del versículo 13 hasta el 33. Es una historia muy, muy bonita. Lucas 24, 13. Y vamos a estar leyendo hasta el 33. Ay, disculpen si me oyen un poco ronco, de repente empecé a perder la voz. Pero esta historia que vamos a leer se desarrolla ya 3 días después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, o sea que el tercer día fue cuando resucitó. Esta historia se desarrolla en ese tiempo. Pero estos hombres de los cuales vamos a leer iban de regreso a su casa, o de regreso de donde ellos habían venido, porque acuérdense que en los tiempos cuando el Señor fue crucificado hubo una migración, porque iba a haber una fiesta en Jerusalén. Entonces todos los judíos habían ido para allá, iba a haber una celebración. Pero ese es el contexto de la historia que vamos a leer, así es que pónganse su mente en ese contexto y vamos a leer. Y recuerden, hermanos, como siempre lo digo cada domingo, cada vez que nosotros abramos la Biblia, es el Señor hablándonos, es la palabra de Dios, y tomémosla como tal. Lucas 24:13 dice: ese mismo día, 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros o 8 millas. Iban hablando de todo lo que había sucedido, o sea, de todo lo que el Señor había hecho y que ya había sido crucificado. Pero ellos no lo reconocían, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener los ojos vendados.
Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo desde Moisés y seguido por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y ya es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado en la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían uno a otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Vamos a orar. Padre, amén. Te damos tantas gracias, Señor, por esta historia, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Y Espíritu Santo, yo te pido que el día de hoy tú abras nuestra mente, abras nuestro oído, nuestro corazón, para que tu palabra el día de hoy haga rema, Señor. Y así como estos 2 discípulos que su corazón empezó a arder, Señor, yo te pido que así hagas con nosotros el día de hoy. Que, Padre, si alguno de nosotros tiene ese fuego apagado, Señor, si estamos cayendo en tibieza, Señor, que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo poniendo ese fuego en nuestro corazón y en nuestra mente. Y así, Padre, que sea con todos los que están escuchando en este momento, para que, Padre, tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón y discierna esas intenciones, Señor. Y, Padre, reveles a Jesucristo a aquellos que todavía no lo conocen, Padre. Nos ponemos en tus manos y este tiempo está bajo tu control, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Tomen su asiento. Es una historia muy, muy bonita. Me encanta esta historia. Es una de mis historias favoritas de la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué nos quiere decir el Señor el día de hoy con esta historia. Ese mismo día, 2 de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, que estaba a distancia a 10 kilómetros de ahí de Jerusalén. Dice la palabra que iban hablando de todo lo que había sucedido. O sea, iban hablando de lo que había hecho Jesucristo desde que comenzó su ministerio hasta el día de su crucifixión. Iban hablando de todo eso. Y luego dice pero que mientras hablaban, Jesucristo, ya resucitado, se juntó a ellos. Y me encanta porque lo primero que les dice Jesús es esto. Estos hombres, dice la palabra de Dios, que se vean tan tristes. O sea, imagínense, ellos tenían tanta esperanza en Jesucristo y iban caminando de regreso tristes, cabizbajos. Yo me imagino que hasta así con los hombros caídos. Y Jesús se dio cuenta. Y me encanta porque dice: ¿de qué tanto hablan ustedes? ¿De qué tanto hablan ustedes? Ahora, ¿de verdad Jesucristo no sabía que iban hablando? Pues claro que sí sabía. El Señor es omnipresente, es omnisciente, sabe todo y está en todo lugar. Pero
Estos hombres iban meditando en todo lo que había pasado y estaban tristes. Ahora, no sé si tú también o yo también nos ponemos a meditar lo que ha pasado este año y nos acordamos de todos los milagros que hemos visto, de toda la provisión que hemos visto, de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas o en las vidas de los que nos rodean, toda la palabra de Dios que hemos leído, la palabra de Dios que hemos escuchado en la iglesia. Nos acordamos de todo eso, pero aún llegamos en nuestra meditación de lo que ha pasado este año, llegamos a estar tristes. Tal vez llegamos así. Llegamos a esa conclusión de que este año ha sido difícil, de que este año tal vez perdimos un poco la esperanza. Este es un camino del cual tenemos que tener mucho cuidado. Estos hombres se dirigían a Emaús, y esta palabra Emaús significa fuentes tibias. Iban de regreso a su vida pasada. Estos hombres se dirigían a Emaús, y la palabra Emaús significa fuentes tibias. Y hablando espiritualmente, muchas veces nosotros cuando olvidamos lo que el Señor ha hecho y no damos gracias, caemos en esa tibiez, caemos a estar tibios. Queremos regresar a nuestra vida pasada. Checa que esté conectado ahí, Diego, por favor. Queremos regresarnos a nuestra vida pasada. Como estos hombres, ellos estaban en Jerusalén, pero ya iban de regreso. Iban de regreso a su vida pasada, iban en camino a estar tibios espiritualmente, y tenemos que tener cuidado con ese camino, que si no nos damos cuenta estamos caminando hacia estar tibios. Y el Señor dice en su palabra: yo prefiero que estés caliente o que estés totalmente frío, porque si estás tibio yo te voy a vomitar de mi boca. Al Señor no le gustan los tibios, a las personas que tienen un pie adentro y un pie afuera. Eso no le gusta al Señor. Así es que yo creo que tenemos que tener cuidado. Estas personas conocían a Jesús, sabían mucho sobre Él, pero desconocían los planes del Señor. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús, vieron sus milagros, conocieron a Jesús. Yo estoy seguro que escucharon aún a Jesús mismo exponer la palabra de Dios. Pero, ¿por qué estaban tristes? ¿Por qué estaban tristes? Porque desconocían el plan que el Señor tenía. Tenemos que conocer los planes del Señor para nuestra vida, para entonces encontrar un sentido a nuestras tribulaciones. Necesitamos saber a dónde nos dirigimos para poder hallar sentido a nuestras tormentas. Cuando no sabemos las promesas del Señor, cuando no tenemos idea de que el Señor dijo: yo voy a estar ahí con ustedes, en el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí que yo ya he vencido al mundo. Cuando nosotros no conocemos esas promesas del Señor, podemos caer podemos perder la esperanza muy fácilmente, así como estos hombres la estaban perdiendo. Pero esto me encanta cuando dice Jesús: ¿de qué tanto hablan? Y Jesús ya sabía. Y eso me recuerda que muchas veces, yo sé que se han preguntado esto también, que cuando estamos orando, la palabra de Dios dice que el Señor ya sabe cuál es nuestra necesidad. El Señor ya sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Pero aún así el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Aún el Señor quiere que lo busquemos en oración. El Señor, en pocas palabras, quiere platicar contigo. El Señor quiere platicar conmigo. Como cuando estamos con nuestros hijos y vemos que nuestros hijos necesitan ropa, necesitan zapatos. No nos esperamos a que nuestros hijos nos digan, sino nosotros lo hacemos. Pero nos gusta que nuestros hijos vengan y nos digan: papá, necesito esto, necesito lo otro. ¿Para qué? Para empezar a conversar. Y eso es lo mismo que el Señor quiere hacer. Quiere tener una conversación contigo, quiere tener una conversación conmigo. Es algo tan hermoso. Versículo 18 dice: uno de ellos, que se llamaba Cleofas, respondió: ¿qué eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días? Es la bocina que necesita estar conectada. Algo está mal ahí.
Y me encanta, Jesús dice, pues ¿qué ha sucedido? ¿Verdad? Viendo otra vez que sabíamos perfectamente que él sabía, pero él quiso tener una conversación con ellos. Dice, lo de Jesús de Nazaret, dice que ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y palabra, pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Y este es el peligro de solo tener un conocimiento superficial del Señor. Podemos perder fácilmente la esperanza y desmayarnos. Tenemos que conocer al Señor no solamente superficialmente, sino conocer al Señor en una relación, en una comunión con Él. Meternos a profundidad, porque dice la palabra de Dios, escudriña las Escrituras, conóceme a profundidad, ten una comunión conmigo, una comunión íntima conmigo. Cuando no tenemos esa comunión es cuando desmayamos fácilmente, cuando perdemos la esperanza fácilmente. Ahora, tenemos que hacer algo, como se llama este mensaje, meditemos en nuestros caminos. ¿Qué tan superficial es mi relación con el Señor? ¿Qué tan superficial es mi relación con su palabra? Porque estos hombres tenían un cierto conocimiento de Jesús y las profecías sobre el Mesías, pero no eran correcta su interpretación, no era correcta su interpretación. Dice el versículo 21, nosotros teníamos la esperanza, o sea, ellos ya habían perdido la esperanza, ellos creían en Jesucristo, pero no creían de la manera como las profecías decían, porque había profecías que decían que el Mesías tenía que sufrir, que el Mesías tenía que morir, que el Mesías tenía que pasar por todos estos dolores, y ellos no habían ignorado esas profecías, entonces habían perdido la esperanza por tener ese conocimiento superficial del Señor. Dice, aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Y como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que Él vive. Y sigue diciendo ahí todo el testimonio de las mujeres, todo el testimonio de la gente que estaba diciendo, no, es que la tumba está vacía, ya no está el Señor ahí, han venido ángeles a decirnos que Él vive. Y ese es el problema que no solamente estos hombres tenían, sino ese problema lo vemos hoy en día con las personas que no creen en el Evangelio, con el mundo que no cree en Jesucristo. No se trata de que las personas no tienen evidencias, porque créanme, hay tanta evidencia, no solamente en la palabra de Dios, sino históricamente, arqueológicamente podemos ver mucha evidencia de que Jesucristo no solamente vivió, caminó entre nosotros, sino que lo que Él dijo ser, Él es. Tanta evidencia sobre eso, pero no quiere creer las personas, no quieren creer, el mundo no quiere creer. ¿Por qué? Porque no se trata de un problema de que entiendan o un problema de evidencia, sino es un problema del corazón. No quieren creer. Dice la palabra de Dios que no vienen a la luz para que las obras malas de los hombres no sean expuestas por el Señor. No quieren venir, ¿por qué? Porque aman más el pecado que la luz. Aman más la oscuridad que la luz. Y ese es el problema, y Jesucristo mismo lo dice. Ahí en el versículo 25 dice, entonces Jesús les dijo, ay insensatos, cómo es lento su corazón para creer. No hay fe. ¿Dónde está la fe? Están las evidencias, y aún nosotros mismos vemos la evidencia en muchas personas que dan gloria a Dios por el cambio en su vida, que dan gloria a Dios por todo lo que ha hecho en sus vidas. Nosotros vemos toda esa evidencia y aún nosotros nos rehusamos a creer. Dice el Señor, ¿por qué son tan lentos para creer? Fíjense que no los reprende porque no entendieron. O sea, oye, ¿qué no entiendes las Escrituras? No es de que no entiendan. Hay mucha evidencia, las Escrituras son tan claras, pero no queremos creer. Hace poco nos llegaron con ciertas preguntas sobre Jesucristo. Habían llegado unas personas de los de testigos de Jehová a la casa de estas personas. Y pues ya saben, muchas de estas sectas son muy astutos en presentar la verdad, en presentar su verdad.
que si no estás cimentado en la palabra de Dios, si no estás cimentado en lo que tú crees, pueden ponerte a dudar, pueden ponerte trabas a tu fe. Entonces esta persona nos hizo ciertas preguntas y pues obviamente nosotros presentamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces tantos versículos que presentamos a esta persona, y esta persona decía: bueno, es que esos versículos ya me los sé, ¿qué otra cosa hay? Y yo digo: ok, si ya te sabes esos versículos y son tan claros, ¿por qué me sigues preguntando? La palabra de Dios es tan clara, pero no es que no entendamos por qué es tan clara, pero no queremos creer. ¿Por qué estamos tan duros de corazón que no queremos creer? Y el Señor reprende a estos hombres porque dice: qué lento es su corazón para creer. ¿Dónde está su fe? Y luego dice: ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Esto era necesario, dijo Jesús. Esto era necesario, como dicen todas las profecías de Jesucristo. Isaías dijo que iba a ser un hombre de dolor, pero no queremos creer. Hebreos 11:6 dice: sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y sabe recompensar a quienes lo buscan. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Versículo 27 dice: y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él. Y esto me encanta. Este es el mejor estudio bíblico jamás dado. Imagínense Jesucristo enseñando la Biblia. Ese es un sermón que yo hubiera querido estar ahí. Esa es una enseñanza donde yo hubiera querido estar ahí. Dice que Él les empezó a explicar las Escrituras desde Moisés y todas las Escrituras que hablaban de Él. Imagínense Jesús mismo enseñando la Biblia. Ahora, amén. ¿Qué es lo que estos hombres necesitaban? ¿Qué era lo que estos hombres tenían necesitaban para creer? Fe. Y muchas veces escuchamos oraciones que dicen: Señor, dame más fe, Señor, quiero más fe. La fe es un don de Dios y claro que viene de Él, pero dice la palabra de Dios que en Romanos 10:16 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos: Señor, quiero más fe, no es de que un día vamos a despertar y ¡pum!, tenemos la fe más grande del mundo, nada más así. Tenemos que hacer lo que el Señor ya nos dijo en su palabra, que es que la fe viene por la palabra de Dios. Si nosotros no estamos en la palabra de Dios, ¿cómo va a crecer nuestra fe? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra fe? Si nosotros no estamos en la palabra de Dios, la fe no viene solamente así porque un soplido. Tenemos que nosotros tener una comunión con el Señor a través de su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué tanto tiempo le estamos dando a la palabra de Dios? La lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, el escudriñar las Escrituras es donde está la clave para conocer a nuestro Señor. Ahora no es que, y fíjense esto, dice que el Señor les empezó a enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Y no es que Jesús tenía unos rollos, porque la palabra de Dios no lo dice, porque en ese entonces no había Biblias como nosotros la tenemos, sino eran rollos de papiro o el material que usaban en ese entonces, sino que el Señor tenía todo esto memorizado. Me imagino que el Señor empezó a citar la palabra de Dios todo de memoria. Entonces será importante que nosotros memoricemos la palabra de Dios. Será importante que la tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, como le dijo el Señor a Josué: que nunca se aparte de ti y de tu boca este libro de la ley, que nunca se aparte de ti este libro de la ley. Entonces será importante que nosotros estudiemos, no solamente leer
superficialmente, sino estudiar la palabra de Dios, memorizarla, ponerlo en nuestros corazones. ¿Será importante? ¿Será importante hacer eso? Amén. ¿Qué es lo que nos va a ayudar cuando nos sentimos decepcionados, deprimidos, cuando ya estamos caminando hacia la tibieza, cuando ya vamos en camino a Emaús? Lo único que nos va a ayudar es la relación con Jesús a través de la palabra de Dios. Yo nunca me voy a cansar de enfatizar esto. Hermanos, la Biblia es la luz que brilla en las tinieblas, es lo que nos va a moldear, es la que nos va a cambiar de adentro hacia afuera, es la que nos va a renovar nuestra mente, porque en este mundo cada vez vemos más ataque y muy sutilmente. El día de ayer estaba viendo un video apologético donde tocaban un poco el tema de todo este rollo que está pasando en Netflix y las películas que muestran a Jesucristo como un homosexual. Y este hombre tenía un punto muy interesante que decía, tenemos que tener cuidado de cómo estamos reaccionando ante el estímulo que el mismo enemigo pone a los cristianos. Porque decía este hombre, y estoy 100% de acuerdo, dice, esta película es una basura y no la necesito ver para decirles, pero cuando nosotros causamos tanto alboroto, dicen, le estamos dando promoción a esta película, le estamos dando promoción a eso precisamente. Tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos ante el estímulo que el diablo manda, porque yo les puedo decir esto, que si esta película no hubiera habido tanto alboroto, esta película no hubiera llegado a nada, hubiera sido totalmente ignorada, porque es una basura. Pero cuando nosotros damos ese alboroto a algo, le estamos dando promoción. Es algo que tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sabios, como la palabra de Dios nos dice. Sean mansos como palomas, pero astutos como una serpiente. Y tenemos que ser más astutos que los hijos del diablo, que el diablo mismo. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Seamos maduros, seamos astutos. Entonces, es lo que nos va a ayudar a todo esto es la relación con Jesús a través de la palabra de Dios. Y una vez más vemos a Jesús usando nada y solamente la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por el enemigo? ¿Qué fue lo que usó Jesús para que el enemigo se fuera? ¿Qué fue lo que usó Jesús para detener esos dardos, esos ataques del enemigo? La palabra de Dios, la palabra que ya estaba escrita. Y siempre lo digo, Jesús pudo haber dicho cualquier cosa, Satanás te reprendo, y hubiera estado bien. ¿Por qué? Porque es Dios hablando, pero Jesucristo mismo, o sea, tomó la espada que ya está ahí, que es la palabra de Dios, y aquí otra vez lo hace. Cuando estos hombres iban caminando todos cabizbajos, todos tristes por lo que habían visto, Jesús no se apareció y dijo, hey, crean en mí, miren los hoyos en mis manos, crean en mí. Él pudo haber dicho eso y los hombres hubieran recuperado esa fe tal vez. Pero ¿qué hizo el Señor? Empezó a usar la palabra de Dios para restaurar su fe, para restaurar la esperanza en estos hombres. Pónganse a pensar en eso. No hay otra cosa que pueda hacer eso sino la palabra de Dios. Aún Jesucristo mismo nos mostró eso al usar esa espada que penetra el corazón. No hay otra cosa que pueda penetrar hasta dentro mismo del hombre que no sea la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo ahí que cuando llegaron a esta aldea, Jesús hizo como que iba caminando, como que iba a seguir adelante. Y qué hermoso es esto, porque como lo decía la semana pasada, aquel que no tiene sed no va a tomar agua, aquel que no tiene hambre no va a comer, aquel que no está cansado del pecado no va a venir a Jesús, aquel que está lleno de sí mismo no va a venir a vaciar todo y a llenarse de Jesucristo, no lo va a hacer. Y me encanta esto porque Jesús no nos obliga. Jesús no viene e impone, yo soy el rey y tú vas a hacer lo que yo digo porque yo aquí mando. Me encanta que Jesús no es eso. Jesús es un caballero.
Él sabía que estos hombres necesitaban de Él, y como todos nosotros necesitamos de Jesús, pero Él les presentó la palabra de Dios, les presentó la esperanza, les presentó todo, pero Él iba a seguir adelante. Y si ellos no le dicen que se quedaran, Él los iba a dejar, porque el Señor es un caballero. El Señor Él no quiere entrar a tu corazón a fuerzas y nunca lo va a hacer. Tú tienes que abrir la puerta, tú tienes que rendirte a Él. Él nunca va a hacer algo a fuerzas. Amén, Y me amén. encanta porque dice que Él iba a seguir caminando, él iba a seguir caminando, pero me encanta cómo estos hombres dijeron, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde, ya es casi de noche. Lo obligaron a quedarse. Me encanta eso, me encanta cómo el Señor nos ama tanto que Él te da tu espacio si tú lo quieres. Muchos pensamos de que, ay, qué injusto que las personas, que hay gente que va a llegar al infierno lamentablemente, pero créanme que no es porque el Señor los mandó, por así decirlo, sino que ellos mismos tomaron la decisión de no aceptar al Señor Jesucristo. Versículo 30 dice, mientras estaba sentado en la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y les dio a ellos. Y dice en el 31 que en ese momento se abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Qué fue lo que hizo que reconocieran a Jesucristo? La palabra de Dios no nos da la conclusión, pero me imagino que fue sus marcas en las manos, sus marcas de esos clavos. Cuando Él bendijo este pan, pudieron ver sus manos y pudieron ver las marcas de salvación, pudieron ver las marcas que cuánto cuesta amar a un pecador. Pero dice que desapareció de su vista. El Señor se manifiesta a aquel que tiene un espíritu necesitado, un corazón ardiente por Él. Porque sigue diciendo que se decían uno al otro, oye, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Jesucristo, cuando Jesucristo nos iba explicando las Escrituras? Se dicen entre ellos que no ardía nuestro corazón. Estaba ardiendo, y eso me encanta, porque el Señor siempre se manifiesta a ese corazón ardiente por Él, a ese espíritu que dice yo necesito del Señor, ese espíritu que está hambriento de Él, hambriento de su presencia. No se trata de la elocuencia del predicador, no se trata de las estrategias homiléticas, no se trata de nada de eso, sino se trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa que pone esa chispa en el corazón. La palabra de Dios es ese soplo que nuestro espíritu vive, que empieza a hacer rema en nuestro corazón, que empieza a quebrantar esas murallas que nosotros mismos ponemos, empieza a romper cadenas, empieza a hacer todo lo sobrenatural de Dios. Es a través de la palabra de Dios. Es lo que hace que un corazón arda para Él, que esa pasión encienda. Por eso, hermanos, es necesario que la palabra de Dios se predique en las iglesias. Es necesario que la palabra de Dios se predique en las iglesias. Ni los buenos consejos, ni un buen mensaje, ni las experiencias espirituales, ni las experiencias emocionales harán un cambio en nuestra vida. Nada de eso va a ser un cambio permanente en nuestra vida. Todo eso va a ser un cambio temporal, todo eso va a ser un cambio, si acaso, de horas, y vas a decir, ay, qué bonito esto y qué bonito lo otro, pero no va a cambiar tu vida. No va a haber un cambio permanente, no va a haber esa llama en tu corazón, no va a estar, porque no hay nada que pueda hacer eso si no es el Espíritu Santo, si no es la relación con el Señor Jesucristo a través de su palabra. No hay otra cosa, no hay ritual, no hay nada de eso va a ser el cambio que la palabra de Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. No hay nada. Por eso es necesario que la exposición de las Sagradas Escrituras esté en todas las iglesias. Hoy en día se ha puesto de moda mensajes de superación personal, mensajes psicológicos, mensajes de que tú lo puedes todo, toda esa basura, hermanos, que lamentablemente no va a hacer nada en tus vidas, no va a hacer nada en mi vida y en la vida de nadie. No va a hacer nada absolutamente. Si no es a través de la palabra de Dios, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo.
Esas personas iban en camino a su vida pasada, iban en camino hacia la tibieza espiritual, pero la palabra encendió sus corazones. Y me encanta porque sigue diciendo ahí en el 33, dice, en ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Amén. En ese mismo instante volvieron a la tierra santa. En ese mismo instante volvieron al lugar santo, al camino correcto, al camino que nos lleva a Jesucristo. A estar otra vez apasionados por Jesucristo. ¿Dónde está nuestra pasión por el Señor? ¿Dónde ha quedado? Tal vez tenemos que meditar en nuestros caminos y pensar si nosotros también vamos en camino a Emaús, si también nosotros vamos en camino a nuestra vida pasada, si nosotros este año dijimos, no, sabes que esto del cristianismo no es para mí, ya estoy cansado, estoy decepcionado, y tal vez estamos pensando que queremos regresar a nuestra vida pasada. Pero hoy yo te quiero decir que el Señor está ahí. El Señor está ahí queriendo poner esa llama en tu corazón que encienda la pasión por Él. Una vez más, si la has perdido y si no la tienes, Él quiere poner eso en tu corazón, en mi corazón. Hay veces que nos encontramos en un estado tan letárgico espiritualmente, tan frío. Vamos solo por emociones, vamos solo por lo cotidiano, y el Señor hoy quiere encender la llama. Él quiere encender la pasión otra vez, una vez más. Hermanos, la vida en Cristo, la vida cristiana no es una vida aburrida, no es una vida letárgica, es una vida de aventura, de aventuras tan hermosas, viendo cómo el Señor hace tantas cosas maravillosas a través de ti, a través de la iglesia, a través de tantas personas, y el Señor quiere que seamos parte de eso, quiere involucrarnos en su plan perfecto. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Meditemos en nuestros caminos. No sé cómo estás terminando tú este año 2019, pero sí sé que hubo muchas pruebas, muchas tormentas, y que muchas veces tal vez nos tiraron, nos debilitaron, nos tuvimos que levantar del suelo todos llenos de tierra, todos tristes, porque tal vez vemos las cosas que muchas veces se ven como que van de mal en peor. Porque para estos hombres todo lo que ellos sabían, todo lo que iban recordando de Jesús, para ellos parecía una derrota. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario para ellos fue de que no, se acabó nuestra esperanza, perdimos. Sin saber que la mayor de las victorias fue precisamente en la cruz del Calvario. La mayor, la más grande de las victorias de nuestro Dios fue en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario venció el pecado, venció la muerte, porque resucitó. Nosotros podemos ver cosas así y decimos, no, es una tragedia, es un fracaso, ¿qué está pasando? Pero tenemos que ver que todas esas pruebas que parecen una derrota, que parecen que Dios no está ahí, quiero que sepas que el Señor está ahí, y que esas pruebas, esas tormentas son la más grande de las victorias de nuestra vida, porque son las que nos acercan al Señor. Cuando estamos en aprietos, cuando estamos en problemas, es cuando más nos acercamos al Señor. Dime tú, ¿cuándo es que tú oras más fervientemente? ¿Cuándo tú buscas al Señor más? Cuando estás en aprietos, cuando estás en tormentas, cuando estás en dolor. El dolor es para eso. El dolor es lo que nos dice que algo malo está pasando, que hay algo que no debe estar ahí. Cuando te duele, te caes y te rompes un hueso, te duele. ¿Por qué? Porque te está diciendo tu cuerpo, tienes un hueso roto. Cuando hay dolor en nuestras vidas, el Señor nos está diciendo, algo está pasando, algo tienes que arreglar. Y es cuando nosotros buscamos más al Señor, cuando tenemos los momentos más difíciles.
Y es ahí donde está la victoria. Cuando nosotros estamos en comunión total con el Señor, es cuando nosotros tenemos la victoria. Cuando vemos más su poder, cuando dependemos más de Él. Todas las aflicciones que nos acercan más al Señor y nos anhelan más estar en su presencia, anhelamos más su venida. Cuando todo se pone tan turbio, buscamos al Señor más. Este mundo no es para estar siempre cómodos, sino que este mundo fue hecho para salvarnos, para que el Señor viniera a rescatarnos. Porque aquí, hermanos, aquí en esta tierra no es nuestro fin, este no es nuestro hogar. Nuestro fin es estar con Él por toda la eternidad, en un mundo perfecto, un mundo sin pecado, un mundo sin enfermedad, sin muerte, sin guerra, sin nada de eso. El Señor, ese era el plan del Señor, que viviéramos con Él en un mundo perfecto. Pero nuestra desobediencia, nuestro pecado echó todo a perder. Pero el Señor ya tenía un plan de redención, ya tenía a ese Cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Él ya lo tenía listo para ti y para mí. Hoy es un buen día para entregar nuestra vida al Señor. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes ser salvo, y no solamente empezar una vida nueva, sino empezar un año nuevo, empezar todo nuevo. Dice la palabra de Dios que cuando venimos a Él somos criaturas nuevas. Todo lo pasado queda atrás. Todo lo pasado, dice la palabra de Dios, que Él toma todas nuestras equivocaciones, todos nuestros pecados, y los echa al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Borrón y cuenta nueva. Hoy es el día que tú tienes que entregar tu vida a Jesucristo si no lo has hecho. Habla con Él. Dile: Señor, yo me entrego a ti el día de hoy. Perdóname por todos mis pecados, por todos mis errores, por haberte ignorado toda mi vida. Y el día de hoy me entrego a ti. Te doy gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mi vida. Glorifícate y muestra lo que tú eres capaz de hacer cuando alguien viene arrepentido ante ti. Señor, yo te pido que si tú te has revelado a alguien por primera vez, Señor, que tu Espíritu Santo selle su corazón, selle su mente, y que tú empieces a hacer aquella obra que tu palabra dice que no vas a parar, no vas a dejar de hacerla hasta llevarla a la perfección, como tú lo haces ahora con cada uno de nosotros, Señor. Ahora le hablo a aquellos que ya han entregado su vida, pero tal vez se han alejado, tal vez se encuentran ahora en ese camino hacia Emaús. Tal vez estás tibio. Haz una resolución hoy. No te esperes al día 31 a comerte las uvas. Pues el día de hoy el Señor está aquí para que tú hagas un pacto con Él, para que tú hagas esa resolución con Él y digas: Señor, yo he perdido la pasión, he perdido la esperanza, pero hoy, el día de hoy, pon esa llama en mi corazón, que arda por ti, que arda por servirte, por amarte. Restaura esa pasión, restaura la pasión por leer la palabra de Dios. Yo te digo el día de hoy, ponte a estudiar la palabra de Dios, intégrate a una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Intégrate a estudios, intégrate a donde la palabra de Dios sea expuesta ante ti. Lo primero que hicieron esos dos discípulos fue regresar a Jerusalén, regresar a la Tierra Santa. Se reunieron con los otros discípulos. Si tú has dejado de congregarte, dice la palabra, no dejes de congregarte como muchos empiezan a tener ya por costumbre. Vas una vez al mes, una vez cada 2 meses a la iglesia. Restáurate otra vez. Fue como estos dos discípulos se volvieron a reunir con su gente, porque ahí está la bendición. El Señor no dejó la iglesia establecida solamente como un club social que vas cuando se te dé la gana,
sino dejó la iglesia establecida porque ahí está el Señor. A través de esas personas tú eres moldeado, a través de esas personas tú recibes el amor del Señor. Medita en tus caminos, y si vas por el camino que lleva a Jesús, sigue caminando así. Pero si vas por el camino equivocado, es tiempo de regresar a las sendas antiguas. Padre, yo oro por todos aquellos, Padre, que se han desviado, todos aquellos que van en camino a Emaús. Señor, que así como tú hiciste con estos hombres, Padre, que tú revelaste tu palabra, que tú te revelaste a ellos a través de las Escrituras, Señor, que el día de hoy a través de esta palabra, Señor, que tú te reveles a ellos, Padre, y vuelvan otra vez a ti, Señor. Vuelvan al camino correcto y vuelvas a encender sus corazones, Padre. Yo los pongo en tus manos, a cada uno de los que están escuchando, de los que estamos aquí, Señor. Que no permitas que entremos a este nuevo año, Señor, tibios, Padre, sin pasión, sino que tú hagas rema en nuestro corazón, que tú hagas rema en el Espíritu, Señor, y que volvamos a ti. Yo te doy gracias, Señor. Te doy tantas gracias por todo lo que has hecho este año, por todo lo que harás, Señor. Porque sé, Padre, que tu palabra, tus promesas son verdad, Señor. Que tú, Padre, no eres hombre para que mientas, sino que tú nos has prometido cosas, Señor, que ya se cumplieron y que las que aún no se cumplen van a ser cumplidas, Señor. Pero las promesas que tú nos has dado, que ibas a estar con nosotros todos los días, Padre, que tú has vencido al mundo, Señor, aún están vigentes y aún están ahí, Señor. Que todo aquel que viene arrepentido, tú no lo echas fuera, Señor. Que ninguno de los que el Señor te ha dado serán quitados de tu mano. Que no hay nada que nos separe de tu amor, ni tribulación, ni problemas, ni muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada podrá arrancarnos de tu mano y de tu amor. Padre, permítenos aferrarnos a tus promesas, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque eres tan bueno. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, alabamos tu nombre. Amén y amén. Hermanos, los que están en nuestra iglesia virtual, que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros y recuerden, hagan una resolución el día de hoy, de entregar no solamente su vida al Señor, pero todo, su tiempo, entreguen su vida. Y se han alejado del Señor, se han alejado de su palabra, hoy es el día de regresar, hoy es el día que el Señor pone otra vez ese fuego en tu corazón. Y tú manténlo encendido, mantén esa lámpara encendida para cuando venga el Señor encuentre fe en ti. Gracias y nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y que pasen un feliz año nuevo. Que Dios me los bendiga.